Estamos en la lección 6, lección 7. Estamos en la lección 7 de Marcos capítulo 2. Vamos a empezar desde el versículo 18. Marcos capítulo 2, 18. Lección 7, he titulado esta lección 7, Tradiciones que anulan la palabra de Dios. Tradiciones que anulan la palabra de Dios, y de ellas tenemos muchas. Podemos dar ejemplos de testimonios, pero vamos a ver lo que Marcos nos presenta acerca de las tradiciones de los judíos que nuestro Señor Jesucristo encaró. Y estamos hablando de la tradición oral. Los judíos tenían la palabra de Dios, que seguían el Torah, la ley de Dios, los profetas, los salmos, lo que nosotros consideramos nuestro Antiguo Testamento. Y esa es palabra de Dios. Pero aparte de la palabra de Dios, ellos tenían a sus rabinos o a sus teólogos que interpretaban la palabra de Dios, y eso también fue puesto en escrito como autoridad. La interpretación de los hombres sobre la palabra de Dios, ¿no? Y es lo que conocemos como parte del Talmud, sus interpretaciones. No solamente tenían esas interpretaciones, pero las interpretaciones que hacían de la ley de Dios la consideraban la ley oral o la palabra de Dios oral. Tanto que, por ejemplo, el día de reposo, que es una de las controversias que nuestro Señor Jesucristo va a encarar, ellos habían puesto límites alrededor o leyes alrededor del día de reposo para poder explicarlos con mandamientos humanos, que nunca fue la intención de Dios sobrecargar al ser humano o al hombre con estas leyes, sino que la intención de la ley de Dios era liberar al hombre para que viva una vida libre, en el sentido de libre de adorarlo a Él como Él se corresponde, y libre de no caer en ningún pecado que nos ate. Porque uno de los temas que presenta la Biblia es que cuando leemos los salmos, cuando estudiamos los profetas, cuando se sigue la ley de Dios por obediencia, cuando queremos obedecer a la palabra de Dios, vivimos vidas libres, libres de ataduras de pecado, ya sea adicciones, ya sea concupiscencias o deseos fuertes carnales que nos llevan a pecar, a ser tentados y pecar. Pero el seguir la ley de Dios nos ayuda a poder mantenernos libres y exentos, ¿no? No estamos diciendo perfectos, pero exentos de no incurrir en maldad. El caso, por ejemplo, que presento es el caso de José, uno de los hijos de Jacob. José vivió, ¿no? Durante el tiempo de los patriarcas, y fue el que Dios usó para liberar a su pueblo de Egipto. Pero él vino mucho antes que Moisés, antes que se diera la ley. Él estaba en Egipto. Pero José sabía que acostarse con la mujer de su jefe era pecar contra Dios. Antes que venga el no adulterar, la ley de Dios, él sabía. Y es más, él le dice a la esposa de Potifar, cuando lo seduce y le hace la propuesta, él le dice: ¿cómo voy a pecar contra el cielo o contra Dios y contra mi patrón? ¿No? Pero primero contra Dios. Así que él, al decir no, digamos, a la sensualidad de caer en pecado con la esposa de su jefe, él se estaba liberando de no ser atado, quizás de una mala relación, quizás de caer, ser arruinado, etcétera, etcétera. Todo lo que viene cuando uno se mete con una mujer casada o arruina un matrimonio, todas las consecuencias que vienen. Generalmente no se piensa en las consecuencias, se piensa en el buen tiempo, en el secreto, en la diversión y todas esas cosas, pero no pensamos en lo que realmente va a tener peso a largo plazo, que nos va a arruinar. Y entonces la ley de Dios está para protegernos en que no cometamos transgresiones contra Dios, para que no nos arruinemos a largo plazo. Es para nuestra propia protección. Los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los rabinos, habían interpretado o hecho de la ley de Dios una carga. Entonces ya no se trataba de proteger al ser humano, de liberar al ser humano, de tener límites conociendo nuestra tendencia pecaminosa al ser humano. Ahora se trataba de cargarlo
y hacerlo imposible de poder obedecer a Dios. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo va a confrontar, y por eso que Él se mete en problemas. La semana pasada estuvimos viendo la importancia de las influencias cristianas y hablamos de la amistad. Hoy vamos a hablar acerca de tradiciones que anulan la palabra de Dios. Versículo 18. La primera controversia que vemos acá, ya hemos visto que quién es este que tiene autoridad para perdonar y sanar. ¿Okay? Eso fue una gran controversia y era Jesús declarando su divinidad. Ahora miremos esta, porque vamos a ver qué es lo que está insistiendo Jesús. Versículo 18 del capítulo 2 dice así, leo. Marcos 2, 18. Los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas, mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. El vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esta es una introducción a lo que Marcos nos va a hablar de las controversias del ayuno y el día de reposo. La pregunta es, ¿por qué no ayuna Jesús y sus discípulos? Los fariseos eran bien conocidos por ayunar 2 veces a la semana. Esa era la tradición de ellos, la tradición humana de ellos, según Lucas 18:12, de ayunar 2 veces a la semana. Los discípulos de Juan también ayunaban. Recuerden Juan el Bautista, el que proclamaba arrepentimiento. Ellos también ayunaban porque así subrayaban el arrepentimiento. Juan predicó el arrepentimiento de pecados porque así preparó los corazones para la llegada del Mesías. Pero Jesús y sus discípulos no ponen el mismo énfasis en el ayuno, como lo hacían los fariseos y Juan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no ayunan? Y acá quiero hacer una aclaración porque Dios no es que esté en contra del ayuno, ¿ok? Él está a favor del ayuno, pero el ayuno tiene un tiempo y un lugar en la vida cristiana. Y es algo que no se puede imponer, ¿ok? Tiene un tiempo y un lugar. Y la mayoría de nosotros, lamentablemente, no tiene el tiempo ni el lugar para ayunar. Así que nosotros estamos al otro extremo. Si los líderes religiosos ayunando 2 veces a la semana, nosotros quizás no ayunamos porque no consideramos que es importante. Estamos al otro extremo. Ya vamos a hablar del ayuno como una práctica de disciplina espiritual. Jesús le responde con una pregunta. Y este era el modo de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él enseñaba, una de sus características de enseñanza era no responder inmediatamente a las preguntas que le hacían, sino que preguntaba a él, respondía con una pregunta para que las personas mediten y se pongan a pensar realmente qué es lo que están preguntando, cuál es la intención de la pregunta o realmente de qué se trata la pregunta. Y es una manera muy sabia de enseñanza. El mejor maestro no es aquel que le responde la respuesta a todos sus alumnos. Un buen maestro, el mejor maestro es aquel que sabe desafiar el pensamiento del alumno con preguntas y lo hace pensar para que el mismo alumno llegue a la conclusión. Así que se trata de no dar respuestas ligeras, porque entonces entra por un oído y sale por el otro. No tienen importancia. Se trata de hacer que la persona piense y razone por sí sola. Y este método de enseñanza lo usó nuestro Señor Jesucristo. Tengo la garganta que se me seca, así que voy a tomar algo caliente. Ok, ¿qué es lo que ilustra nuestro Señor con esta pregunta? Hace la ilustración de una boda y habla del esposo.
Y esta es una imagen muy poderosa para los judíos porque las bodas eran tiempos de celebración y eran celebraciones públicas. Las bodas habían una procesión, duraba una semana, eran ocasiones públicas como en nuestra Latinoamérica cuando se celebra alguna procesión de algún santo, que limpian al santo y lo sacan por todo el barrio, es algo público, la gente sale, celebra, muchos toman, etcétera, se arrepienten, después en la noche terminan borrachos, lo que sea. Las celebraciones de las bodas de los judíos eran momentos de celebración pública, muy colectivo, mucha comunidad y era público. No era como nosotros hacemos nuestras bodas hoy en día. Y entonces, públicamente se declaraba el gozo de la pareja. Y Jesús acá está diciendo que no se ayuna cuando el novio está entre ellos. ¿Qué está diciendo? Que Él es el novio. Y Jesús, al decir que Él es el novio, Él está declarándose como aquel Mesías. Nuevamente, Él se está afirmando que Él es el Mesías que viene a poner las cosas en orden. Una de las cosas que el Mesías va a hacer o hizo, porque estamos hablando del pasado, era no solamente traer sanidad a los enfermos, liberar a los cautivos, como lo dice Isaías 61, pero otra de las cosas que iba a hacer el Mesías era traer gozo, invitar a una cena a los creyentes, a participar de la cena a los creyentes. Así que Jesús está diciendo, yo no soy como los fariseos, yo no soy Juan el Bautista, yo soy el Mesías, el esposo para el pueblo de Dios. Y miren cómo esto trae para nosotros una reafirmación que Jesús es nuestra cabeza, Jesús es el esposo y esperamos nosotros las bodas del Cordero, ¿no? Se habla de las bodas del Cordero o la celebración del Cordero con los suyos, cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos en la última cena que Él no tomaría del vino hasta que Él venga en su reino, ¿no? Y entonces habrá este banquete de celebración. Y ahí Él se está presentando como el esposo, el novio, el Mesías. Y es por eso que Pablo pudo usar la misma imagen de esposo y esposa para hablar de los códigos de la casa, las responsabilidades de los esposos y las esposas, y dice, pero me refiero a Cristo y su iglesia. Cristo el esposo y su iglesia su esposa, que va a haber una boda al final. Y entonces los hombres deben de imitar a Cristo el esposo en su manera de trato con las esposas. Y Cristo no es un esposo abusivo, gracias a Dios. Cristo no es un esposo controlador, ¿no? Cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, como estamos estudiando en los evangelios, es el hombre perfecto, el perfecto hombre. Y nosotros debemos de ser como la iglesia, pura, inmaculada, sin mancha, sometiéndonos a nuestro Señor, ¿no? Cediendo, mejor dicho, a nuestro Señor. Entonces, Él se está diciendo que Él es el esposo, pero vendrán días cuando Él será quitado, su presencia física será quitado, y entonces sería un momento apropiado para el ayuno. Así que mientras que el esposo estaba y hay celebración, ¿por qué ayunar? Es momento de gozo, es momento de proclamación. Cuando Él sea quitado, que ya nuestro Señor Jesucristo no está, va a haber momentos apropiados de ayunar. Así que no es que Dios esté en contra del ayuno, sino que debe de ser en su momento apropiado. Y muchos creyentes combinan la práctica espiritual de la oración y el ayuno cuando realmente interceden por algo, ¿no? Están intercediendo por algo que necesitan que Dios se manifieste o que Dios sane, y usan entonces, oran y ayunan para pedirle al Señor que tenga misericordia y haga su buena voluntad entre ellos. Pero hay momentos para eso. La ilustración que sigue, versículo 21 y 22, de los vestidos y de los odres de vino, y la relación con la nueva obra de Jesús como el Mesías. Eso de nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. El peligro es de poner algo nuevo en algo viejo, está claro. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando Jesús?
El punto de Jesús en estos ejemplos está hablando de que algo se iba a cumplir, iba a empezar una nueva dispensión. No es que Dios cambia, Dios sigue trabajando con su espíritu, pero Jesucristo vino para cumplir la ley, para traerla a un cumplimiento de tal manera que la persona que esté en él ya no la cumple como una obligación hacia Dios, sino como en una relación que tiene con su Padre celestial. Jesús intercambia el ayuno por fiesta, cenizas y vestidos rasgados por un vestido de justicia, un espíritu quizás de pesadez por un vestido de alabanza, lamento por gozo, la ley por la gracia. ¿Okay? La ley por la gracia. Así que no es que vamos a sacar el Antiguo Testamento o la ley de Dios, porque ya la necesitamos. Claro que no, sigue siendo palabra de Dios que habla a nosotros, que nos habla acerca del Dios Santo y que nos instruye en cómo debemos de acercarnos a ese Dios Santo y la manera en que debemos de vivir en relación con ese Dios Santo. Pero ahora estamos viendo que Él es el único que puede cumplir la ley y entonces se inaugura un nuevo reino, una nueva etapa. ¿Okay? ¿De qué se trata entonces? Versículos 23 y 24, Él es acusado con sus discípulos de quebrantar el día de reposo. ¿Quebrantó nuestro Señor Jesucristo la ley de Dios? No, la cumplió perfectamente. Es más, Él la cumplió como Dios intencionó que el hombre la cumpliera. Pero porque somos pecadores, no pudimos cumplir la ley en su exactitud. Fallamos. De tal manera fallamos que los líderes religiosos se habían ido al otro extremo, que en vez de cumplir la ley, habían hecho más leyes alrededor de la ley, haciéndolo también imposible aún más de cumplirla. Miren lo que sucede. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Ok? No había nada malo en lo que hicieron los discípulos. El asunto es, según los fariseos, que lo hicieron el día de reposo. ¿Ok? Ese es el asunto malo. Los rabinos tenían una lista elaborada de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Okay? Una lista elaborada en cuanto al día de reposo. Y cualquier persona que violaba, entonces, obviamente era apuntado, señalado. Voy a dar algunos ejemplos. Los líderes religiosos hablaban en contra de las tradiciones, ¿no? Ellos están diciendo, ustedes están quebrantando la ley, pero es las tradiciones lo que a ellos se refieren, las tradiciones humanas, que iba en contra de cegar, trillar, aventar y preparar la comida, ¿no? Cosas que no se debían de hacer. Entonces, ¿cuáles eran estas tradiciones que según los discípulos no podían hacer? Por ejemplo, un hombre no podía cargar algo en su mano derecha o en su mano izquierda en el día de reposo. No podía cargarlo alrededor de su pecho o en su hombro, pero sí podía cargar algo con la parte detrás de la mano. Con tu pie o con tu codo o con tu oído o con tu cabello o el borde de tu ropa o de tu zapato o sandalia. Imagínense la lista de leyes. En el día de reposo se prohibía atar un nudo, hacer un nudo, excepto a la mujer que podía hacer el nudo en su cinto. Así que si una cubeta de agua necesitaba ser levantada de un pozo, no podrías atar un nudo en la cubeta, pero la mujer podría atar su cinto a la cubeta y de tal manera entonces usar del nudo. Nuevamente, tradiciones humanas. Hoy en día muchas tradiciones que he escuchado similares que no se puede hacer es de algunos creyentes que dicen, por ejemplo, el domingo no debes de ir a ningún restaurante, porque entonces estás afirmando que se trabaja el día domingo, día del Señor, que no se debería trabajar.
todo debería estar cerrado. Entonces no deberías de ir a un restaurante. Muchos van aún más allá y dicen el domingo no sería ni de cocinar, solamente calentar la comida porque es el día, pero no como algo favorable que dé un descanso a la mujer o al que cocina, sino como una carga que no se debe de hacer, que una ley. Y así podemos elaborar reglas. La mujer de usar vestido más abajo de la rodilla o hasta los dedos del pie, porque eso es lo que a Dios le agrada y seguimos con las reglas, ¿okay? Imponiendo. Jesús dijo, ¿por qué hacen el día de reposo lo que es, le pregunta a Jesús, ilícito? ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios? Y Jesús nuevamente le responde con una pregunta y una ilustración del gran David. ¿Okay? Miren el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Le responde con dos principios. Versículo 25 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que estaban con él. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la apropiación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. ¿Ven ahí lo que dice? Ok. Y así termina Marcos con el capítulo 2. Ahora, Jesús se refiere a David. Y David sí participó del pan santo, según 1 Samuel 21. Y Jesús acá está mostrando un principio importante, que es que la necesidad humana es más importante que el ritual religioso. Que es un principio importante, la necesidad humana es más importante que el ritual religioso. Lo vimos cuando se dejó interrumpir por esos 4 amigos que hicieron el hueco en el techo y bajaron a su amigo paralítico. Y no dijo, ¿por qué me interrumpen? La necesidad humana es más importante que el ritual religioso. El día de reposo, cuando Dios los dio, la intención fue de que les sirva al hombre. En las sociedades antiguas no se conocía día de descanso. El ser humano trabajaba 24/7, o sea, los 7 días de la semana. Es más, en sociedades hoy en día se trabaja los 7 días de la semana, como en Japón, horas largas. Y ahora, como la ciencia ha avanzado, podemos ver que eso es detrimental para la psiquis, el cuerpo y la salud del ser humano. El ser humano necesita reposo. Y entonces Dios en esos 10 leyes, 10 palabras, incluyó el día de reposo para todo ser humano y para todo animal, porque aún las bestias de carga reposaban. Los esclavos reposaban, todos tenían que reposar, no había excepción a la regla. Y el fin era proteger al ser humano de ya sea la codicia, quiero trabajar más, puedo trabajar más, yo sí puedo, o del abuso y la explotación, que la tendencia es que se explota a la gente y no se le da el tiempo de descanso. Pero bueno, acá vemos Jesús diciendo que el día de reposo tiene la intención de servir al hombre. Y por eso fue hecho, por causa del hombre. ¿Okay? Vemos acá la misericordia de Dios hacia nosotros, el amor de Dios. Nuestro Señor en Oseas capítulo 6:6 habla que Él quiere misericordia antes que sacrificio. Isaías 58:1-9 habla, ahí también habla del ayuno, pero habla que es más importante la actitud y el trato humano, empático, compasivo hacia el prójimo que el ritual religioso, se los voy a leer ahorita, que los sacrificios, habla de un espíritu contrito, quebrantado, humillado. Vamos a ir a Isaías 58 porque nos conecta a lo que estuvimos hablando del ayuno. Isaías 58. Ustedes pueden leer los 9 versículos, pero miren lo que dice. Isaías 58. Clama a voz en cuello,
no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, como que usan el ritual religioso para manipular a Dios, ¿no? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunéis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Así que ningún ritual religioso nos va a servir si nuestras intenciones del ayuno es para nuestra propia conveniencia o para el maltrato del prójimo. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma y haga cama de telas ásperas y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si das tu pan al hambriento y sacías el hambre afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y sigue hablando entonces lo que Dios hará de edificar y reparar. Así que estaba en la ley de ellos. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplirla en su a lo perfecto, ¿no? En su perfección. Cualquier aplicación de la ley del día de reposo era para ayudar al hombre y no para perjudicarlo como lo estaban haciendo. Jesús menciona entonces la historia de David y termina hablando que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que ya nos ha dicho Jesús dos cosas acerca de él, que tiene autoridad para perdonar pecados, tiene autoridad para sanar, echar fuera demonios antes, y ahora tiene autoridad sobre el día de reposo. ¿Qué es lo que nos está diciendo él? Que él es el Dios presente entre ellos. Acá presenta él su humanidad. ¿Okay? Así que, para resumir, terminamos este capítulo. Aspectos claves que hemos estado viendo en el capítulo 2 es que nuestro Señor Jesucristo rompe con esas barreras sociales y religiosas. Con Leví, al llamar a un recaudador de impuestos, como lo vimos la Semana Santa, al cenar con publicanos y pecadores, al mezclarse con ellos, cuando llama a todos a la salvación, incluyendo a los marginados, al dejarse o al tocar a los impuros como los leprosos, llamarlos a la salvación, entra en conflicto con los religiosos por este tema de separación y pureza. Hemos visto que él se ha presentado como el novio, es decir, como el Mesías, introduce una nueva era incompatible con las prácticas o las tradiciones religiosas antiguas. La religión no puede contener este nuevo orden de Dios. Hay una renovación, es lo que está haciendo Jesús, renovación y regresando al corazón de la ley, a la intención de la ley, como Dios quiso y no como el hombre lo trastornó a través de los años. Jesús, el Señor del sábado, los fariseos pensaron que estaba violando la ley, sus discípulos, al arrancar espigas, pero vemos acá que el sábado fue hecho para el hombre.
para cuidar del hombre, de explotación, de abuso, de codicia, la misericordia y el amor de Dios. Y acá entonces él clama autoridad sobre él mismo. Vemos entonces la autoridad de Jesús. La pregunta es, ¿reconocemos la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas? ¿Sobre nuestro pecado? Quizás sobre nuestra religión. ¿Reconocemos la autoridad de Jesús? Él tiene que tener la última palabra. No yo, no mi iglesia, no mi tradición y no mis deseos personales. ¿Refleja mi vida el mismo enfoque hacia los rechazados de hoy? Porque hasta ahora hemos visto a Jesús dirigiéndose a esos marginados y rechazados que las mismas tradiciones de los hombres habían separado. Con ese no te metas porque te ensucias. Vemos que Jesús rompe con eso y la pregunta es, ¿refleja mi vida el enfoque hacia aquellos que han sido rechazados hoy en día por la sociedad? No estamos hablando de celebración de pecado, pero estamos hablando de alcanzar a los pecadores. Y se alcanza con el amor, con la verdad de Dios. Tenemos que proclamar la verdad de Dios en amor, en gentileza, con respeto. O sea, no se está hablando de que vamos a alcanzar a los pecadores celebrando su pecado, en ninguna manera, porque hemos visto que Jesucristo perdonó el pecado del paralítico. O sea que confrontó el pecado. Y nosotros somos llamados a confrontar el pecado. Pero miremos de qué manera lo hizo Jesús. Y así debemos de nosotros también reflejar. Estoy aferrado o aferrada a estructuras viejas, a tradiciones legalistas, que así fue y así me crié y nadie me mueve de ahí. O estoy abierta a que el reino de Dios se haga una realidad en mi vida. Y quizás eso quebrante mi tradición, porque es hecha por el hombre. Eso rete mi costumbre, que me siento muy seguro que sea así. Y la última pregunta es, ¿estoy usando la ley, la palabra de Dios para servir a Dios y al prójimo o como un instrumento de juicio? La palabra de Dios es usada para el servicio de Dios, primeramente el amor a Dios, servicio a Dios y al prójimo, o como instrumento de juicio, de condena. Voy a parar acá entonces, así terminamos el capítulo 2 de Marcos. Lean Isaías 58, que Isaías habla lo que Dios denuncia del falso ayuno, que estaba relacionado con la religiosidad de aquel tiempo. Y entonces, Dios mediante, la próxima vez que nos reunamos continuaremos con el capítulo 3 de Marcos.